Bueno, estamos con el abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía Ecuador y también del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, con quien analizaremos precisamente lo que se viene en cuanto al nuevo legislativo, luego de que el presidente disolvió la muerte cruzada, las elecciones anticipadas y poco a poco se va configurando ya el panorama legislativo para el periodo que resta, 2023-2025. Marcelo, gracias por tu tiempo, bienvenido. Bueno, ¿cómo tú visualizas cómo se configuraría ya la asamblea, la nueva Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que no va más de un año y medio que tendría de funciones? ¿En qué debería enfocarse el nuevo legislativo? Bueno, muchas gracias por la consideración, Brian. En primer lugar, yo creo que estamos frente a una Asamblea Nacional que tendrá un muy corto tiempo de acción, como bien lo has mencionado, será menos de un año y medio, que tendrá para dar respuesta a aquellos problemas que se han logrado profundizar en estos meses que no hemos tenido Asamblea Nacional. Hay algo que creo que es importante dejar sobre la mesa y es el hecho de que una Asamblea Nacional es necesaria no solo para la aprobación de normas, sino también para el control político que se puede realizar sobre otras funciones del Estado. La inexistencia de estas normas, así como también la falta de control político en estos últimos meses, han acrecentado, han profundizado la desinstitucionalización de nuestro país. Dicho esto, yo creo que es importante que los nuevos legisladores no traten de inventar el agua tibia, que no vengan con nuevas propuestas de proyectos de ley cuando existen más de 20 proyectos de ley que están listos para ser sometidos a votación, que la Asamblea Nacional podría juntarse, revisar su contenido y promover la votación y aprobación de los mismos. Reformas a la ley de seguridad social, reformas a la ley orgánica de contratación pública, reformas en materia de seguridad, incluso una enmienda constitucional que estaba en trámite, así como también reformas al COTAD que pueden ser tratadas de forma inmediata por la Asamblea Nacional, sin dejar de lado aquellos proyectos de ley que fueron vetados por el expresidente Guillermo Lazo, así como también por el expresidente Moreno, que con la mera aprobación por parte de la Asamblea Nacional podrían entrar en vigencia. Finalmente, yo creo que es importante que, recuperando esta idea del control político que te mencionaba hace un momento, la Asamblea Nacional también se enfoque en fiscalización, una fiscalización responsable, una fiscalización eficiente, que no busque perseguir actores políticos, sino que busque perseguir aquellas instituciones y autoridades que no han sabido cumplir con lo que manda la Constitución, así como también no han sabido garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Para esto, la Asamblea también podría enfocarse en retomar aquellos procesos de fiscalización que quedaron pendientes, como por ejemplo el seguido en contra del Consejo de la Judicatura, así como también el seguido en contra del Consejo Nacional Electoral. Finalmente es una Asamblea Nacional llena de retos, sin duda que sí, con un tiempo muy corto de trabajo, pero que creo que si se lo lleva de manera responsable, acordando una agenda legislativa que sea oportuna, pero sobre todo realista, podríamos tener una asamblea de consensos. Marcelo, para aclarar, igual si nos puedes explicar, ¿es posible retomar los juicios políticos o se deben impulsar nuevos, teniendo en cuenta que es una nueva asamblea y con el tema de la muerte cruzada? Porque esa es la duda, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el mismo juicio político que se quedó suspendido en un día del mismo presidente Guillermo Lazo. Mira, al respecto de la muerte cruzada, no existe norma en específico que permita a la Asamblea Nacional, pues, retomar, en este caso, el proceso de remoción del presidente de la República, pero tampoco existe norma que lo impida. Es decir, estamos frente a un vacío legal. Ahí la pregunta que deberíamos hacernos es si es que es oportuno o no es oportuno, porque la Asamblea Nacional en su primera sesión tendrá que designar autoridades y designar miembros de las comisiones. Ojalá se logre en la primera sesión, es complejo. Y 10 días después tendrá que posesionar al nuevo presidente de la República. ¿Qué sentido de oportunidad tiene que dentro de esos 10 días remuevan al presidente Lazo para que se quede frente a la presidencia de la República el vicepresidente y que en 4 o 5 días ya tenga que salir? Entonces se vuelve algo inoportuno, tal vez, algo que podría convertirse en infructuoso. Entonces creo que eso hay que dejarlo sobre la mesa. Al respecto de retomar el enjuiciamiento político, se lo puede hacer, pero tiene que hacerse con base en las causales señaladas en la presentación del juicio político. Te pongo un ejemplo. Si es que, por ejemplo, el enjuiciamiento político en contra de los consejeros nacionales electorales refería a un tema A y actualmente se los quiere enjuiciar por un tema B, no se puede utilizar el mismo juicio político para aumentar una nueva cantidad de supuestas
ilegalidades o incumplimientos de la norma por parte de los miembros. En ese sentido, es importante que pues también los nuevos miembros de la Asamblea Nacional respeten de forma irrestricta lo que menciona nuestra Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, Marcelo, ¿cómo visualizas tú el panorama, la configuración de las nuevas fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que no hay una bancada mayoritaria para que legalmente haya sido mayoritaria? Hay una asamblea, bancadas que tienen gran número de asambleístas, como UNES, como mismo Construye, pero no hay una bancada que se pueda definir como mayoría. ¿Cómo miras tú esa configuración de fuerzas en el legislativo? Tenemos nuevamente una primera minoría que repite, que es la Revolución Ciudadana, UNES con 51 legisladores, dos legisladores más que los que logró en el año 2021, y una segunda minoría que sería Construye, que también vemos que ya se está fragmentando, que ya varios de sus legisladores han decidido dar un paso al costado, incluso aún sin posesionarse. Esto yo creo que ya es bastante decidor porque podría ser que estos legisladores puedan estar sumándose a otro tipo de bancadas de cara a generar otra segunda minoría probablemente más fuerte que la que podría haber tenido Construir. Una diferencia sustancial que hay que tener sobre la mesa es que al menos se puede evidenciar un cambio ideológico dentro de la Asamblea Nacional, no un giro de 180 grados, pero sí un cambio ideológico. ¿Y a qué me refiero con esto, Brian? A que la ausencia de la izquierda democrática, así como también un número muchísimo menor de legisladores de Pachacutic dentro del nuevo legislativo, hace que la presencia de la centroizquierda y izquierda en la Asamblea Nacional sea menor. Tenemos ahora una presencia de la centro derecha y de la derecha mucho mayor dentro del legislativo y eso podría cambiar las dinámicas de consenso dentro de la Asamblea Nacional. Incluso yo no descartaría que en una supuesta victoria de Daniel Noboa, esta Asamblea Nacional le pueda resultar mucho más favorable que aquella Asamblea Nacional que tuvo en su momento Guillermo Lazo. Estas simplemente son especulaciones que habrá que ver cómo se van desenvolviendo las dinámicas legislativas a lo largo de las siguientes semanas. Yo creo, como he dicho en otros medios de comunicación, que las manzanas se repartirán en definitiva instancia cuando sepamos quién gane la presidencia de la República. Marcelo, ¿cómo puedes tú visualizar y analizar el panorama de Pachacuti y la izquierda democrática? Dos bancadas que el anterior legislativo terminaron con bastantes desacuerdos a la interna. Hoy de izquierda democrática entiendo no hay ninguno de Pachacuti, por ahí como cinco, si no me equivoco. ¿Qué pasó con estas bancadas? Porque de una elección a otra casi casi que desaparecieron. A ver, yo creo que hay dos aspectos. La primera es que sin duda las candidaturas disruptivas en su momento de Javier Hervás, así como también de Yacu Peros, tuvieron un efecto positivo al respecto al número de legisladores obtenidos. Pero eso desafortunadamente estaba en contraposición a cuán orgánicas eran estas candidaturas. La izquierda democrática a la larga viene atravesando un proceso de desinstitucionalización desde hace muchos años, en el cual las pugnas a la interna son constantes. Pachacutic lo propio, desafortunadamente tuvo esta debilidad interna que dio como resultado que los candidatos propuestos en el año 2021 tal vez no respondan a procesos de militancia, procesos de base, y eso dio como resultado que ya en el desempeño de funciones se den fraccionamientos. Estos fraccionamientos no responden sino a la debilidad de nuestro sistema de partidos políticos, la deuda constante que tiene Ecuador, el Estado ecuatoriano, desde el retorno a la democracia. No existen organizaciones políticas fuertes y eso hace que en el momento en el cual ganan una curul, se presente este fenómeno conocido como transfugismo político, que los ciudadanos de a pie lo conocemos también como el camisetazo. Legisladores que son electos con determinada organización política y que en el transcurso del ejercicio de sus funciones deciden irse a otra tienda política. Correcto. Marcelo, bueno, ¿cómo quería consultarte también una duda? Entiendo que ya con la nueva Asamblea Nacional, el gobierno tiene que volver a enviar sus decretos ley en cualquier carácter que sea económico, urgente o no, a la Asamblea Nacional, ya no tiene que enviarlos a la Corte Constitucional. Cómo queda esto y cómo queda también los que ha enviado ya a la Corte? A ver, aquí son dos aristas de analizar. La primera es que todos los decretos leyes que hayan sido
presentados por el presidente de la República y que hayan sido admitidos y puestos en vigencia por la Corte Constitucional pueden ser revisados por la Asamblea Nacional. Hay que recordar aquí que el presidente Lazo no ha sido una persona o un gobierno que ha logrado éxito en la presentación de estos decretos leyes. En su mayoría han sido rechazados por la Corte Constitucional, tanto y en cuanto eso implica que la Asamblea Nacional no podría revisarlos, porque nunca entraron en vigencia. Ahora bien, esta facultad extraordinaria del presidente de la República de presentar decretos leyes únicamente se encuentra vigente tanto y en cuanto vuelva a existir un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional. Es decir, que ya sea Luisa González o Daniel Noboa, tendrá que presentar sus proyectos de ley bajo la vía ordinaria, así como también los decretos, perdón, las leyes urgentes en materia económica bajo esta vía ordinaria que es la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Puede el actual gobierno del presidente Lazo enviar algún último decreto? Porque hay que tener en cuenta que la Asamblea se posesiona y entra en funciones antes de la posesión del nuevo presidente. ¿Puede el actual gobierno Mientras el presidente no sea reemplazado, podría presentar, de acuerdo a mi interpretación jurídica, decretos urgentes en materia económica, porque a la larga deben ser reemplazados tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, creo yo que incluso si existiera otra interpretación, Brian, el tiempo es muy corto, 10 días. En 10 días el presidente de la República no tendría sentido que presente un decreto ley urgente en materia económica, tanto y en cuanto probablemente la Corte Constitucional se tome más de 10 días para poder aprobar. Entonces, veamos este principio de oportunidad política que tal vez da debida cuenta de que los decretos leyes presentados el día de ayer por el presidente de la República probablemente sean los últimos que él presente. Correcto. Por último, Marcelo, en cuanto a la aprobación de la Asamblea Nacional, terminó con menos del 5%, me parece, en imagen y en credibilidad. ¿Hay la posibilidad tal vez de que se recupere en este año y medio? Yo creo que es muy complejo y eso no es algo que sucede solo en Ecuador, sucede a nivel mundial. Los parlamentos no tienen una buena aceptación, los parlamentos siguen siendo incomprendidos dentro de las dinámicas democráticas, dentro de las dinámicas de un Estado, se cree que son instituciones que no sirven para nada y eso hace que el ciudadano no confíe en el Y adicionalmente hay un aspecto que juega muy en contra y es el hecho de que si un legislador actúa mal, eso termina afectando a los otros 136. Se nos hace muy difícil separar la actuación negativa o incluso positiva de un legislador dentro de estos cuerpos colegiados. Y eso hace que, desafortunadamente, la credibilidad y la aceptación que tengan estas instituciones a nivel mundial siempre sea baja. Además de que no pueden gestionar obras y el ciudadano no logra palpar adecuadamente los efectos del trabajo legislativo. Perfecto. Muchísimas gracias a Marcelo Espinel Vallejo, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y del Observatorio Legislativo.